Muy buenos días. Mi nombre es Edwin de la Peña, soy residente de medicina interna y en compañía con mi compañero de residencia, Daniel Quintero. Hoy vamos a exponer el caso de melidosis a propósito pues de un caso. Entonces, estamos pues con el doctor Iván Trompa, que es infectólogo de la León. La propuesta que les tenemos el día de hoy es inicialmente proponer un caso clínico que ambientará el tema, posteriormente una introducción, una epidemiología con los factores de riesgo más importantes para esta enfermedad y tendremos, daremos como las manifestaciones principales y cómo hacer el diagnóstico en esta enfermedad y daremos unas pautas importantes al respecto, unas consideraciones respecto al tratamiento. El caso clínico es un paciente que es masculino, 50 años, es agricultor, reside en Puerto Berrío. El paciente es independiente para su ABC básico y avanzado. Entre sus antecedentes tenemos que es relevante diabetes tipo 2 no insulino requiriente, para lo cual toma metformina. El paciente consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución de tos, expectoración, disnea, fiebre, escalofríos, astenia, dinamia, pérdida de peso y sudoración. Inicialmente el paciente consultó al hospital local donde le hicieron el diagnóstico de neumonía y se dio manejo con claritro más extracción por 10 días, pero con un pobre respuesta clínica. Sospecharon entonces una tuberculosis por una radiografía que describieron ellos, a la cual no tenemos acceso, describieron como una caverna izquierda. Y además el paciente presentó detrimento en su parte respiratoria, por lo cual decidieron hacer el proceso de remisión. Cuando llegó al hospital, el paciente, a nuestro hospital, tenemos que digamos, significativas en la bioquímica por una PCR de 23, unos leucos de 30.000, hemoglobina 9.7, tenía un BCM de 95 aproximadamente y tenemos unas plaquetas de 512.000, neutrófilos en 20.000, una glucosa en 318, y el BUN en 27 y la creatinina en 1.75. En cuanto a la ACT, la LT, las bilirrubinas y el ionograma se encontraban normales. Esta entonces la radiografía de ingreso de nuestra institución. Observamos que aquí está la imagen quizás por la cual levantó sospechas y la que decidieron remitir también, además de la pobre mejoría en el sitio de remisión. Aquí observamos como esta opacidad que observaban que describían ellos como una caverna inicialmente. El examen físico era relevante, que tenía taquicardia y requerimientos de oxígeno pues como bajo flujo. Tenemos, el paciente estaba en regulares condiciones generales y lo otro significativo era que tenía el murmullo vesicular disminuido con crépitos vivasales de predominio izquierdo. Entre las ayudas diagnósticas tenemos posteriores una tomografía que evidencia una neumonía necrotizante cavitada multifocal en el segmento lingular superior, además apical posterior y medial del lóbulo inferior izquierdo, que se asociaba con consolidación con un componente atelectásico a nivel posterior medial del lóbulo inferior izquierdo. Aquí la podemos observar toda digamos, el compromiso pulmonar que tenía el paciente. En la tomografía del abdomen tenemos que no había anormalidades, digamos, que se le realizó al paciente, porque esta también venía con esa pérdida de peso que me había manifestado, por lo cual se habían hecho estudios pues, de extensión en esa tomografía de abdomen, no tenía anormalidades. Listo, muy bien. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, tenemos un cultivo de lavado broncoalveolar que debido al hallazgo de estas imágenes se le realizó pues el lavado. Y en esto tenemos una PCR y un BK para Mycobacterium tuberculosis que eran negativos. Y se aisló en el cultivo del lado broncoalveolar una Burkholderia thailandensis. Y en los hemocultivos, 2 de 2, también se aisló Burkholderia thailandensis. Por lo cual la infectología entonces consideró que thailandensis, que era del complejo Pseudomalei, lo consideró entonces una melioidosis y completaron imagen al sistema nervioso central, lo cual descartó una colección. Se manejó ceftazidima 2 gramos con ceftazidima 2 gramos cada 8 por al menos 4 semanas, y cirugía de tórax consideró que no se requería pues como manejo quirúrgico de esta neumonía necrotizante. Posteriormente el paciente pues mejoró, y debido a que tenía pobre soporte social, el paciente continuó terapia intravenosa en albergue por 4 semanas. Posteriormente, 2 meses después, el paciente reconsulta por nuevamente síntomas constitucionales, tos productiva, disnea de moderados a mínimos esfuerzos y refería a dolor mandibular derecho. Al examen físico era relevante la tumefacción dolorosa con signos inflamatorios locales en la región mandibular derecha, crépitos en ambas bases pulmonares
y entonces se le realizaron estudios entre esta tomografía de cuello que mostró múltiples abscesos amigdalinos y periamigdalinos, los cuales en su momento requirieron drenaje. Por estos hallazgos también se le realizó un PET-CT, el cual no mostró siembras adicionales, y el cultivo de absceso amigdalino mostró abundantes unidades formadoras de colonia polimicrobiota. En los hemocultivos, nuevamente se aisló Burkholderia thailandensis, y la TAC de tora mostraba una neumonía multifocal cavitada extensa que involucraba el lóbulo superior derecho en el segmento posterior, además la língula y el lóbulo inferior izquierdo desde la región apical hasta basal. En ese momento tampoco, pues no tenían piema y no requirió manejo quirúrgico. Es así entonces como el diagnóstico de este paciente de su segunda hospitalización fue melioidosis en recaída con bacteremia, abscesos periamigdalinos y una neumonía multilobar extensa, por lo cual se dio tratamiento con meropenem 1 gramo cada 8 por 14 días, y se dio una terapia de mantenimiento de timetoprim sulfamethoxazol 160-800 cada 12 horas por 3 a 6 meses. Es así entonces como actualmente tenemos 112 años desde que el patólogo británico Alfred Whitmore y el bacteriólogo Chris describieran casos de una enfermedad septicémica en pacientes adictos a la morfina en Rangún, Birmania. Estos casos eran mortales y se caracterizaban por tener una consolidación gaseosa generalizada de los pulmones, y abscesos en hígado, vasos, riñones y en los tejidos subcutáneos. Este bacilo, digamos, era similar al que causaba, aquí como vemos en esta foto, eso se considera el muermo. El muermo era una enfermedad, digamos, que era causada por Burkholderia malay, que era una enfermedad de los caballos especialmente, y producía también, digamos, como estos abscesos en los caballos. Ellos observaron que este bacilo nuevo que identificaron en estos pacientes se parecía a este que producía el muermo, sin embargo, este era móvil, ¿cierto? El bacilo nuevo que ellos identificaron era móvil. Es así entonces como al ser parecido, por eso el nombre de pseudo malay, porque era parecido al Burkholderia malay, que era el que producía el muermo. Y de esas al 21 en Kuala Lumpur, cuando Staton y Fletcher le impregnaron el nombre o lo bautizaron con el nombre de melioidosis debido al parecido que tenía a este mal de las bestias, por mencionarlo así. Entonces, el género Burkholderia contiene más de 30 especies. La mayoría de las especies de Burkholderia son patógenos de plantas, pero solamente, digamos, dos grupos pueden causar enfermedades en humanos. Entre estos dos grupos tenemos el complejo Cepacia y el complejo Pseudomalei. El complejo Cepacia, como lo podemos ver acá, son patógenos oportunistas. Principalmente son patógenos oportunistas que son importantes en infecciones nosocomiales o en fibrosis quística, siendo la Burkholderia senocepacia la causante del 70% de los casos de infección en este complejo Cepacia. Ya en el complejo Malay, como lo tenemos acá, la Burkholderia Malay causa pues el muermo, es la que causa el muermo como les mencioné. Esta es potencialmente virulenta en los seres humanos, pero la enfermedad natural en cualquier huésped en estos momentos es extremadamente rara, ¿cierto? Y la tailandensis, que puede coexistir, se ha aislado pues en los suelos en Tailandia, puede coexistir con Burkholderia pseudomalei, pero esta rara vez causa enfermedades, y la tailandensis se dice que es hasta 105 veces menos virulenta que Burkholderia pseudomalei, y pseudomalei, que es la protagonista de la cual estamos hablando. Estos son los dos complejos taxonómicos para que los tengamos en cuenta. Entonces, la melioidosis es una enfermedad, ¿cierto? En este caso, los reportes mundiales hablan de 165.000 casos al año que se presentan. Entre estos 89.000 casos son mortales, especialmente en los lugares endémicos, que ¿cuáles son? Sudeste asiático, Tailandia, el norte de Australia, etcétera. Y tenemos también que esta incidencia en estos lugares endémicos puede ser hasta de 50 casos por cada 100.000 habitantes, donde puede tener una mortalidad alta que es importante. La mayoría de estos casos se presentan en temporadas lluviosas como tal. Aquí vemos que Colombia es una zona que es endémica, pero subreportada. Es importante tener esto en cuenta. ¿Y qué tenemos en América Latina y el Caribe? Tenemos entonces que para Norteamérica, en los Estados Unidos es la principal en Norteamérica, El Salvador es el principal en Centroamérica, y vemos que en Brasil, en Sudamérica, Brasil es la que lleva la delantera en todas las Américas con 28 casos. Esto fue para el 2015, donde Colombia se encontraba en segundo lugar. Estos son estimados del INS, donde se supone, porque como hay un subreporte de casos, donde ellos suponen que Colombia estaría en el tercer lugar, digamos, con 157 casos estimados y con una muerte estimada de 64 muertes por melioidosis.
Aquí en los casos reportados, en general en Colombia, tenemos que Antioquia sería la que más casos había reportado para esta fecha del 2020. Vemos aquí un reporte de 7 casos por el doctor Montúfar en Antioquia, donde vemos que principalmente en los municipios en los que se presentó la melidosis, la distribución era Puerto Berrío, Zaragoza, Cañagorda, San Jerónimo y Bello. Tenían en común que las estaciones acá, pues obviamente el momento en que se presentaron estaban en invierno y también que eran lugares donde había constantes lluvias y precipitaciones. Además, observamos que la temperatura generalmente iba de un rango entre 21 a 36 grados centígrados. En común tenían pues estos lugares. Y nuestro paciente del caso clínico, vean que venía de este lugar que era Puerto Berrío. Muy bien. En cuanto a la exposición, sin duda, este patógeno tiene una amplia distribución ambiental. Se puede distribuir en los 190 centímetros pues, iniciales de la tierra y también se encuentra en agua fresca superficial y también en aguas fangosas. Se considera exposición viajar a áreas endémicas en los previos 30 días, actividades laborales recreacionales como jardinería, mantenimiento de exteriores. También exposición, eventos climáticos graves como lluvias, aerosolizaciones de polvos por ciclones o inundaciones. También accidentes que lleven a la exposición, digamos, de la parte lesionada con el suelo o el agua contaminada y la bebida de aguas no tratadas también sin cloro o subdosificada. De lejos, como nos muestra esta cohorte prospectiva en Tailandia de más de 2.200 pacientes, de lejos el factor más importante, digamos, factor de riesgo más importante para melidosis es tener diabetes. Como vemos, tiene un RR aproximadamente 12.4 y esto es debido a que los pacientes con diabetes quizás tienen una disminución en la actividad fagocítica de los macrófagos para con la bacteria y una disminución en una disminución también en la producción de natural killers, los cuales desempeñan un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos aquí que en cuanto al sexo y a la edad, entonces también es relevante que es, digamos, hombres que también tienen un factor de riesgo un poco, digamos, levemente mayor y también tener más de 45 años. Vemos aquí entonces este otro estudio del noreste de Tailandia, prospectivo de más de 1.300 pacientes, donde la edad promedio era 55 años. Vean que el 72% eran hombres y el 70% eran diabéticos. Vean todas las comorbilidades que se presentaron en estos pacientes y vean lo interesante que solo el 13% de los pacientes no tenían factores de riesgo, por lo cual podemos decir que melidosis es una enfermedad de factores de riesgo. Cuando vemos la supervivencia un año por edad, observamos que los pacientes mayores de 65 o 70 años son los que menor supervivencia tienen. Y en cuanto a readmisión, los que mayores tasas de readmisión tienen son aquellos pacientes en los extremos de la vida, es decir, 15, 20 años, mayores de 70 años. Las tasas de readmisiones pudieron ser hasta el 24% y la mortalidad de un año hasta el 34% reportado en este estudio. Entonces, los factores de riesgo, los dos principales serían estos, pero también podemos contemplar que tenemos todos estos que mencionamos acá. Melidosis, entonces, una enfermedad de factores de riesgo. Muy bien, el mecanismo de infección tenemos que se puede dar por 3 vías. Ingestión, ya sea por inoculación percutánea o por inhalación. Cuando vean que las tres me pueden dar, y lo más frecuente es que se presenten de manera asintomática. Todas tres tienen una vía hacia asintomática. Pero vean que la ingestión me puede dar una ulceración de la mucosa gastrointestinal cuando se ingiere la bacteria, me da una ulceración de la mucosa gastrointestinal, lo cual me puede posteriormente llevar a bacteremia o me puede causar bacteremia directamente, como lo ven aquí. Observamos que la inhalación generalmente con más frecuencia me lleva a neumonía y la neumonía es la que me llevará a la bacteremia. Pero la inoculación percutánea me puede llevar ya sea a bacteremia directamente o a úlceras locales, pero vean que cuando me lleva a úlceras locales, generalmente es poco probable, pues no cursan en su gran mayoría. Cuando son úlceras localizadas con bacteremia, no es más frecuente. Y este estudio que observamos acá intentó buscar asociación entre los diferentes mecanismos de infección y la bacteremia y neumonía. Sin embargo, ninguna de estas rutas de infección, como ustedes lo pueden ver acá, ninguna pudo predecir las manifestaciones clínicas con un alto nivel de confianza. En cuanto al cuadro clínico, se habla que es una gran simuladora y se parece por esto a la tuberculosis. La podemos clasificar en la temporalidad como aguda, crónica o latente o reactiva, y según el sitio de infección como localizada o diseminada. Aquí vemos las amplias manifestaciones clínicas que puede tener, que es inespecífica y a veces depende pues, de cada órgano comprometido.
En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de las personas expuestas por estudios serológicos en ciudades endémicas nunca desarrollarán la enfermedad. Sin embargo, de los sintomáticos, hasta el 88% se presentan de manera aguda, con un periodo de incubación entre 1 a 21 días. Entre los sintomáticos, el 9% se presentarán de manera crónica, caracterizado por unos síntomas, digamos, de duración de más de 2 meses, y la forma latente, que hasta en el 3% de los casos, por una reactivación previa de una infección previa que puede ir desde 14 hasta 24 años o casos como estos reportados en la literatura de hasta 62 años. Vean, aquí importante, el compromiso de órganos puede ser, vean el rango tan importante que tenemos. Sin duda alguna, la neumonía será el diagnóstico más común, donde el 52%, digamos, se presentarían con neumonía como un diagnóstico primario, y el 19% de los casos que tienen una presentación primaria no pulmonar presentan neumonía secundaria. Entonces, este compromiso puede incluir abscesos, derrame pleural, pleuritis, y vean, en este estudio el doctor West y Chantratita, la infección pulmonar se correlacionó con un grado importante de bacteremia y con una mortalidad cercana al 45%. Aquí vemos en este caso, en la forma crónica, digamos, es difícil de distinguir de la tuberculosis en la radiografía, porque también compromete lóbulos superiores con infiltrados alveolares parciados y con cavitaciones. En cuanto a la piel, hasta el 24% se presentan con melioidosis cutánea primaria, y la presentación cutánea primaria se asoció con presentaciones crónicas, es decir, con presentaciones de más de 2 meses. Los niños son los más propensos que los adultos a presentar compromiso cutáneo. Observamos aquí que especialmente cuando hubo infección de tejidos blandos, tuvo también una importante correlación con bacteremia del 53% y una mortalidad del 19% aproximadamente. Puede presentarse desde úlceras cutáneas hasta infección de tejidos blandos. En cuanto a la infección genitourinaria, tenemos que hasta el 12% se presentan con infecciones genitourinarias, pero de estos, muy importante, el 74% fueron hombres con abscesos prostáticos, tener esto muy en cuenta, y los síntomas generalmente fueron síntomas irritativos urinarios. Ven aquí que los síntomas, las infecciones del tracto genitourinario se correlacionaron hasta el 88% con bacteremia y una mortalidad cercana al 42%. En cuanto a los abscesos de tejidos, tenemos que el 4% de los pacientes pueden tener absceso en los tejidos, con compromiso ya sea de vaso, próstata, hígado, riñones, suprarrenales o cerebros. Y vemos aquí que en cuanto a infecciones intraabdominales, también tuvieron un importante porcentaje, tuvieron bacteremia y una mortalidad cercana al 20% también. En cuanto al compromiso del sistema nervioso central, tenemos que puede ser en el 2% de los casos, y las dos maneras principales que se han presentado en los estudios es meningoencefalitis y abscesos cerebrales. En general, no es lo más frecuente esta manifestación o este compromiso del órgano, pero vean que también tiene una alta correlación con bacteremia, y también una mortalidad de cercana al 27% al 30% aproximadamente. La bacteremia, eso es importante. La bacteremia sin foco evidente se puede presentar hasta en el 11% de los casos de pacientes con melioidosis como presentación principal, y la mayoría de los pacientes tendrán un compromiso de órganos, y la mayoría de estos pacientes que comprometen órganos hacen bacteremias. Vean aquí que la mortalidad puede ser cercana hasta el 40% de estos pacientes que se presentan con bacteremias sin focos. Y cuando comparamos la bacteremia por Burkholderia pseudomallei comparada con Aureus y E. coli, de lejos observamos que Burkholderia pseudomallei, la probabilidad de supervivencia es mucho menor, incluso cuando se compara con Staphylococcus aureus, una mortalidad hasta del 66% reportada en este estudio, y versus Staphylococcus aureus del 43%. En cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta entonces que el cultivo es el gold estándar. Es importante tener esto en cuenta. Hay autores que recomiendan que un paciente con sospecha de melioidosis debería tener por lo menos un hemocultivo, un cultivo de orina y un cultivo de esputo. El hemocultivo tiene una sensibilidad aproximada de un 60 a un 75% según describe en la literatura. También hay otras, digamos como el hisopado de garganta, el cultivo de abscesos, pus o lesiones en piel. Ya esto dependerá un poco de, digamos, el compromiso de órgano que se sospeche o se tenga. Generalmente, esta bacteria crece en los dos medios que tenemos más frecuentes y que tenemos en nuestro hospital de Alma Mater, por ejemplo, que como es sangre y McConkey. Ashdown no lo tenemos, y es un medio selectivo que puede propiciar mejor el crecimiento, pero no lo tenemos en nuestro medio. Importante resaltar que el crecimiento lento de 2 a 7 días. En agar sangre se ven colonias algodonosas como lo observan acá, cremosas, con ligero brillo metálico, y en McConkey se pueden observar puntiformes de color rosa pálido a claro, que se puede volver rosa oscuro a morado.
Hay unos métodos de detección que es de la identificación pues, de la bacteria como el Malditoff y el Vitec-2. Y en cuanto a la serología y PCR, tenemos, digamos, que son pobremente disponibles en nuestro medio y no están estandarizados. Ya para concluir con esta parte, digamos, de inicial, tenemos que un cultivo, digamos que un cultivo negativo a las 24 a 48 horas me podría descartar Burkholderia pseudomallei. Es importante tener en cuenta estas preguntas para no incurrir como en, digamos, en errores al momento del diagnóstico. Respecto a esto, tener en cuenta que la sensibilidad es limitada y tiene un crecimiento lento, por lo cual los cultivos pueden ser inicialmente negativos y si las sospechas altas se deben hacer seriados. La Burkholderia pseudomallei podría ser contaminación y digamos que de principio general, nunca esto podría ser contaminación porque esto no forma parte de la flora humana normal, ¿cierto? Entonces, todo cultivo con aislamiento de Burkholderia pseudomallei es diagnóstico pues, de la enfermedad. Y por la morfología, entonces, es fácil de reconocer y no se confunde con otros patógenos, como observamos acá, puede identificarse de manera errónea con otras bacterias y más por su crecimiento lento inicialmente, es fácil confundirla con pseudomonas y otros bacilos. ¿Tendría importancia clínica el diagnóstico digamos, en el diagnóstico identificar otras bacterias y especies de Burkholderia? Es importante entonces aquí recordar que los medios de identificación como el Malditoff y el Vitec-2 hasta en el 10 a 15% de los casos pueden diagnosticar erróneamente Burkholderia pseudomallei poniéndole nombre de otras bacterias. En este caso, como Burkholderia cepacia o tailandesis, como quizás era la opción de nuestro paciente en nuestro caso clínico. Vemos aquí también que hay otras bacterias en general, pero las principales reportadas que siempre, digamos, llevan a ponerle un diagnóstico errado, Burkholderia cepacia y Burkholderia thailandensis. Los pacientes con meloidosis o alta sospecha no requieren estudios de extensión. Entonces, por la alta frecuencia en el compromiso de los órganos que observamos y por la bacteremia, se recomienda imágenes de tórax, abdomen y pelvis, principalmente en hombres y también el sistema nervioso central. El resto de imágenes sí sería acorde a la clínica. Y la otra pregunta sería, por ser un gram negativo, no requiere cultivos de control. Entonces, como observamos, estos pacientes tienen altas tasas de bacteremia, especialmente cuando comprometen diversos órganos, por lo cual se recomienda cultivos de control digamos, en control de esta enfermedad. Entonces, ¿en quién podemos considerar meloidosis? Esta era la idea, ¿cierto? La idea era que cuando nos vamos a enfrentar a un paciente con diabetes y una neumonía con un curso no esperado o atípico, sin duda es un diagnóstico que debemos tener presente al momento de enfrentarnos a este tipo de pacientes. Y es como, digamos, recopilar un poco toda la parte de los factores de riesgo, principalmente acá, y también el nexo que en Colombia, como les mostré, podemos ser endémicos. Muy bien, ahora vamos a dar paso entonces a la parte de tratamiento con mi compañero Daniel Quintero. Listo, buenos días. Entonces, pues yo soy Daniel Quintero. Pues gracias a Edwin por la introducción. Pues vamos a seguir con la parte del tratamiento, en donde, pues antes de hablar del tratamiento, pues vamos a hablar principalmente como de qué tipo de resistencias van a tener va a tener la Burkholderia pseudomallei y cuáles son las sensibilidades al tratamiento. Entonces, pues como podemos ver aquí, es resistente a múltiples antibióticos, entre las que se encuentran las cefalosporinas de primera y segunda generación, la penicilina, ampicilina, macrólidos, polimicinas, streptomicinas, tobramicina, gentamicina. O sea, es una bacteria que está, pues, tiene intrínsecamente, pues, muchas resistencias a muchos antibióticos. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la sensibilidad, pues entonces ya voy a hablar de cuáles son los tratamientos de elección de primera línea y los tratamientos de consolidación, pero pues aquí ya me voy adelantando un poco. Esto es un estudio que se hizo en el Hospital Royal Darwin en Australia, pues que es uno de los centros de referencia en el norte de Australia, en los cuales más estudian la Burkholderia pseudomallei, en donde pues evidenciaron, como pueden ver en la tabla en los cuadritos en rojo, que la ceftazidima y el meropenem, que son la primera línea para el tratamiento, tenían una sensibilidad del 100% en las muestras aisladas. Ellos aislaron un total de 234 muestras y hicieron la susceptibilidad mediante un modelo de test y pues podemos ver al lado de la derecha las sensibilidades y las resistencias respectivas que asignaron. Meropenem con una sensibilidad menor o igual a 4 y la ceftazidima con una sensibilidad menor o igual a 8. Y ambas en todas las muestras aisladas tuvieron una sensibilidad del 100%. Y teniendo en cuenta el datrimetropin, sulfamethoxazol y la doxiciclina, que pues también previamente se utilizaba como terapia de consolidación junto con el trimetropin, podemos ver que también tienen una sensibilidad muy, muy elevada, el 96.6% y 99.1%, pues respectivamente. Siguiente, porfa. Estos resultados entonces pues se vieron que concordante con todos los estudios que ya previamente se habían hecho.
Se han hecho diferentes estudios de este tipo ya en Malasia, en Brasil, incluso, que es el, como dijo él, en el país donde más hay meloidosis aquí en América del Sur, Malasia, Australia, entre otros, donde podemos ver que tanto en los carbapenémicos, en la ceftazidima, trimethoprim y oxyciclina, hay una alta tasa de sensibilidad, pese a que ya estos tratamientos llevan bastantes años instaurados. Ahí el único acotación es que en un estudio que se hizo en Singapur para el trimethoprim sulfamethoxazol reportaban 12.9% de sensibilidad. Sin embargo, unos años después hicieron un nuevo estudio, pues hicieron una nueva como un nuevo modelo para evaluar la sensibilidad en estos mismos cultivos aislados y se encontró pues que la sensibilidad era incluso hasta el 95% en estas mismas cepas. Siguiente, porfa. Y aquí podemos ver pues un estudio en el que se evaluó la resistencia del trimethoprim en Tailandia, en donde podemos ver que pues el trimethoprim se considera resistente cuando tenía una MIC mayor o igual a 4 y podemos ver que en todas las muestras aisladas, únicamente 10 muestras, que son pues, las últimas de la derecha, de la parte derecha, tuvieron resistencia al trimethoprim sulfamethoxazol, dando una resistencia no más del 0.33%. Entonces, haciendo una terapia segura para una terapia de consolidación. Aquí ya podemos ver una tabla en donde, pues, a grandes rasgos, resumido, pues vamos a ver cuáles van a ser las terapias a dividir en terapia intensiva y terapia de erradicación o de consolidación. La terapia intensiva es una terapia intravenosa en la cual, pues, como ya me había adelantado, se va a dar ya sea con ceftazidima o con meropenem. Ya les voy a decir como cuáles son las consideraciones para cada una, idealmente de 10 a 14 días como mínimo. Se puede extender hasta 4 semanas dependiendo de la infección, del lugar de la infección y la severidad. Y en cuanto a la erradicación, previamente pues había múltiples tratamientos, incluso hasta con 4 antibióticos con cloranfenicol, trimethoprim sulfamethoxazol y oxyciclina, pero en el momento, en la actualidad, la evidencia nos dice que con trimethoprim sulfamethoxazol hay una buena tasa para evitar las recaídas, las recurrencias y menores tasas de efectos adversos. Siguiente, por favor. En cuanto, pues ya para hablar qué hay de evidencia respecto al tratamiento que les acabé de mencionar, pues tenemos que este es como el estudio en el cual a partir de 1989 se empezó a utilizar la ceftazidima como terapia intensiva de inicio. Es un RCT que se hizo comparando la terapia convencional, que era cloranfenicol con doxiciclina, más trimethoprim sulfamethoxazol, pues lo comparaban con la ceftazidima en 65 cultivos aislados, 34 pacientes con ceftazidima y 31 pacientes con la terapia convencional. Dale siguiente, porfa. Vieron que a los 22 meses, pues, o sea, a los 22 meses tuvieron que hacer un detenimiento del estudio tempranamente, dado que vieron que la mortalidad fue una diferencia abismal entre la terapia convencional y la terapia con ceftazidima. Incluso, pues como podemos ver en esta gráfica, a partir de los 2 días ya las curvas de mortalidad se iban separando y pues posteriormente lograron reducir hasta un 50, pues, un 44%, casi un 50% en la mortalidad. Y desde ese momento, pues la terapia con ceftazidima, pues es la terapia gold standard para la terapia de inicio intensivo. Dale siguiente, por favor. Entonces, en la terapia inicial había previamente pues estudios o pues recomendaciones de hacer una terapia inicial con ceftazidima más trimethoprim sulfamethoxazol, pero sin embargo, pues se hicieron pues unos estudios aleatorizados y luego unos metaanálisis respecto a estos dos estudios aleatorizados en el 2005, en donde pues se comparaba el uso de ceftazidima versus ceftazidima más trimethoprim sulfamethoxazol y pues su desenlace primario era la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, pues, como podemos ver en la gráfica a la izquierda, la mortalidad respecto a los dos grupos no hubo pues una diferencia muy marcada y la tasa de mortalidad, incluso las muertes a las 48 horas, que es a partir de cuando, incluso por ejemplo, en el estudio con ceftazidima se empezaron a ver las diferencias, pues era no estadísticamente significativo y era impreciso. Dale siguiente. Y pues en ese metaanálisis inicial consideraron que de pronto no se había considerado la posibilidad o la incidencia de recaídas en los pacientes entre estos dos grupos de trimethoprim sulfamethoxazol con ceftazidima o ceftazidima solamente. Entonces hicieron un estudio posterior con seguimiento hasta 12 meses para evaluar el desenlace, pues el tiempo que se demoraba en confirmar una recaída clínica y con cultivos y o la muerte del paciente. Entonces, pues como podemos ver en rojo en la parte inferior,
tanto en los dos RCTs que se comparan en los metaanálisis, pues no hubo ninguna diferencia significativa entre la confirmación con cultivos, la recurrencia clínica, las causas de muerte o pues o la falla del tratamiento pues a cualquier momento del estudio. Entonces, pues desde este momento, la ceftazidima con trimestoprim sulfamethoxazol como terapia inicial, pues ya no se considera y se considera como más que suficiente únicamente la ceftazidima inicial. Aquí tenemos, esto es un estudio retrospectivo del Hospital Darwin, Royal Darwin de Australia, en donde nos evalúan el uso del meropenem y en qué situaciones los podemos utilizar. Entonces, este estudio lo que quería demostrar era si el uso de meropenem en pacientes que estuviesen críticamente enfermos traía beneficios respecto a la mortalidad comparado con la ceftazidima. Entonces, como podemos ver en las tablas, en los cuadritos rojos, el número de muertes respecto al meropenem con la ceftazidima, pues fue mucho menor, pues fue menor incluso en los pacientes que tuviesen una sepsis severa. Entonces, teniendo en cuenta que incluso los pacientes que claramente pues se iba, pues era de esperarse que tuviesen mayor pues frecuencia de sepsis severa en el grupo de meropenem respecto al grupo de ceftazidima, incluso aunque hubiese más pacientes más críticamente enfermos, la mortalidad pues por estas causas iba a ser mucho menor. Entonces se podía ver que había una diferencia del 25% de mortalidad en pacientes con sepsis severas con meropenem versus un 76% de muertes por pues, sepsis severa en pacientes con ceftazidima únicamente. Entonces, pues respecto a esto, se considera que el meropenem es pues la terapia de elección en los casos en los que los pacientes están críticamente enfermos o en los casos en los que los pacientes pues tienen una enfermedad o un curso un poco, pues no lo esperado o pues un deterioro clínico. Entonces ahí es donde se puede hacer el cambio de ceftazidima a meropenem o se puede iniciar directamente pues tratamiento con meropenem. Dale, siguiente, porfa. Entonces, ¿qué tenemos respecto a las guías de manejo para la amiloidosis? Entonces, pues ya les dije cuáles son los tratamientos y con qué medicamentos se utiliza, y estos son los tiempos de duración para cada terapia, tanto la terapia inicial como la terapia de consolidación. Entonces, pues la terapia inicial usualmente se da entre 2 a 8 semanas. 2 semanas, entre menos severa sea la infección, menos tiempo se va a dar, y entre más severa sea la infección o afecte planos más profundos o como por ejemplo el sistema nervioso central, la duración va a ser mucho mayor. Entonces, dale siguiente, porfa. ¿Qué tenemos? Esta guía fue una guía que sacó pues el Hospital Royal Darwin del norte de Australia, pero pues a partir en el 2020 se hizo pues como un estudio para evaluar como qué tan efectivo eran los tiempos de tratamiento de esta guía para la terapia intensiva. Entonces, pues se evaluaron 234 pacientes con aislamiento por cultivos positivos para amiloidosis y se vio que aproximadamente pues, de esos 234 pacientes, 16 pacientes habían tenido pues una recaída de la enfermedad. Sin embargo, pues a pesar de que fueran 16 pacientes, pues se considera que esta tasa de recurrencias y de recaída era considerablemente baja. Dale siguiente. Y aquí podemos ver los 16 pacientes, tanto de recurrencia como de recrudencia, pues que habían presentado pues el deterioro clínico. Y como podemos ver en la columna de la derecha, la mayor parte de los pacientes que tenían esa recaída, pues eran los pacientes que no habían completado su terapia de erradicación completa, que tenían infecciones profundas, como por ejemplo osteomielitis, algún absceso, o que tenían infecciones ocultas que no se habían evidenciado, como pues Eben lo dijo, que a veces hay que hacer un estudio un poco más exhaustivo en cuanto a las imágenes para evaluar abscesos profundos no identificados. Dale, lo siguiente. Y respecto específicamente a la parte de neumonía, en este estudio se evidenció pues que en todos los tipos de infecciones, usualmente los médicos pues por temor a que el paciente de pronto no tenga una mejoría adecuada o que la enfermedad progrese, se utilizaban más tiempos del usual, de lo establecido en la guía para terapia intensiva inicial. O sea, si se recomendaban 14 días, dan un poco más y así sucesivamente. Pero esto donde más se vio la diferencia fue en las personas con neumonía, en donde pues si veían un TAC con una neumonía multilobar o una neumonía bilateral, pues
el tiempo pues, que utilizaban para el tratamiento iba a ser mayor y ahí va a ser incluso mayor si tenía pues una neumonía multilobar unilateral o bilateral junto con cultivos positivos. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, en azul están los días, 14 días de tratamiento y en amarillo están los 28 días o más y en naranja y en gris están pues las terapias intermedias entre este tiempo. Como podemos ver de arriba hacia abajo, arriba está la neumonía pues un poco menos severa que con cultivos negativos, unilateral, pues unilobar y de último están las neumonías con cultivos positivos, unilateral pero multilobar o bilateral y podemos ver que entre más severidad había la neumonía, menor tiempo se daba de terapia corta y en mayor cantidad de pacientes, hasta en un 70% se daban hasta más de 28 días para el tratamiento. Dale siguiente otra vez. Entonces, respecto a este pues, estudio y esta evaluación de la guía, en el año 2020 se hizo una pequeña modificación a este anexo, en donde se añadió, pues, se añadió un régimen de 3 semanas a pacientes con una neumonía multilobar, unilateral o bilateral, pero sin linfadenopatías y sin admisión a UCI, o los pacientes que tuviesen pues, el mismo tipo de neumonía unilateral unilobar, sin linfadenopatías sin admisión a UCI, pero con cultivos positivos. Y en cambio, pues las neumonías un poco más graves, pues ya se les da 4 semanas de tratamiento, que como fue pues en el caso inicial de nuestro paciente que tenía una neumonía multilobar unilateral con cultivos positivos, pues él recibió 4 semanas terapia inicial intensiva. Dale, siguiente, listo. Otra vez, listo. Entonces aquí tenemos un estudio con los factores de riesgo. Este estudio quería evaluar como qué factores de riesgo había para la recurrencia de la infección. Entonces tenemos que los factores de riesgo que encontraron en este estudio que no estaban relacionados con el tratamiento eran una presencia de cálculos renales, una distribución de melioidosis tanto multifocal, bacterémica o diseminada y pues unos cultivos positivos tanto en sangre como en orina. Dale siguiente, porfa. Otra vez, dale siguiente. Y respecto a la parte del tratamiento, entonces, pues, ¿qué evidenciaron? Ellos evidenciaron que había un menor riesgo de recaídas o pues de relapso de la enfermedad cuando se trataba con una terapia triple o una terapia cuádruple. Una terapia triple refiriéndose a trimethoprim sulfamethoxazol con doxiciclina y la cuádruple trimethoprim sulfamethoxazol, doxiciclina y cloranfenicol, que esas eran las terapias previas de consolidación que se utilizaban. Pero cuando se utilizaba una terapia monoterapia, ya sea con amoxicilina, fluoroquinolona, doxiciclina y trimethoprim sulfamethoxazol, ahí sí ya, como vemos en la gráfica de la derecha, las líneas se iban separando y pues la incidencia de la recurrencia pues iba a ser mucho mayor. Además, también en este estudio se evidenció que una terapia de menos de 8 semanas está muy relacionada con una tasa alta de recaídas. Dale siguiente. Otra vez, listo, una tasa muy alta de recaídas. Entonces, a partir y cada vez que se iban añadiendo 4 semanas, ese HR iba a disminuir hasta en un 29%. Podemos ver que el HR más bajo es entre 12 y 16 semanas. Entonces, pues a partir de este estudio y pues de toda la literatura también previamente recolectada, se considera que una terapia óptima y pues con menor tasa de recurrencias, idealmente tiene que durar por lo menos 12 semanas. En esta gráfica podemos ver que pues, después de las 12 semanas, añadiendo semanas al tratamiento, el HR volvió a incrementar un poco. Sin embargo, pues se consideró que esto era porque entre más terapia se fuese a dar, entre más extensa, era debido a que la paciente presentó o una infección un poco más severa o tenía infecciones en planos profundos o pues abscesos no identificados en los cuales pues predeciblemente pues era de esperarse que las recaídas fuesen pues un poco más marcadas. Sin embargo, una terapia ideal desde este momento, menos de 12 semanas, pues no se debería considerar y a partir de 3 meses en adelante es donde pues va a estar pues el tiempo óptimo de tratamiento. Y entonces, ¿qué medicamentos dar en la terapia de consolidación? Pues ya les comenté que previamente, que en este momento la terapia de consolidación está medida por el trimethoprim sulfamethoxazol, pero previamente se daba junto al trimethoprim sulfamethoxazol doxiciclina. Entonces, pues este es el estudio MERS, en donde pues es un RCT multicéntrico, doble ciego, de no inferioridad, en donde pues se evaluaron pacientes mayores de 15 años con aislamiento positivo para melioidosis, con cultivos y se escogió y pues se dio una terapia durante 20 semanas para evaluar el desenlace primario de recurrencia confirmada por cultivos. Dale siguiente. Entonces aquí podemos ver, dale otra vez siguiente.
que en esta terapia guiada por trimethoprim sulfamethoxazol versus trimethoprim sulfamethoxazol con doxiciclina, vemos que tanto en los cultivos confirmados en la clínica y en la mortalidad en total no hubo una diferencia estadísticamente significativa, era imprecisa, y como podemos ver en la derecha, pues el límite superior del intervalo de confianza del 95%, pues no alcanza a pasar el rango propuesto como no inferioridad, entonces se considera pues que esta terapia fue no inferior. Y algo importante a destacar aquí es que los efectos adversos descritos en la terapia de trimethoprim sulfamethoxazol, pues solamente con este medicamento eran mucho menores a las de la terapia combinada. Entonces pues esto puede hace que menos personas que estén siendo tratadas con la terapia consolidativa tengan que cambiarse o utilizar un medicamento, un antibiótico de segunda línea que puedan llegar a tener una mayor tasa de recaídas. En cuanto, pues es importante diferenciar qué es una recaída, qué es una reinfección, dado que pues así de pronto nos va a hacer el cambio de un posible antibiótico o continuar pues una terapia de consolidación en un futuro, dado que pues si estamos frente a una recaída y se completó la terapia antibiótica, pues existe el riesgo de que esa bacteria sea resistente y pues habría que dar pues unas terapias alternativas. Entonces pues esto es un estudio en el que se evaluó y se consideró un score de riesgo para evaluar si el paciente está cursando con una reinfección o con una recaída. Pues este estudio es el primer estudio para este tipo de intervenciones en cualquier tipo de bacterias, en donde pues, utilizaron 4 factores de riesgo: la presentación en zonas lluviosas, la tasa de filtración glomerular, el tiempo de recaída después del diagnóstico de amiloidosis y la duración del tratamiento de consolidación recibido. Entonces, cada uno de estos me da un puntaje y según ese puntaje, si es de 5 o más, se va a considerar que se puede tratar más probablemente una reinfección, y si es menor a 5, probablemente va a tratarse de una recaída. Sí, listo. Y ya para ir finalizando, entonces, pues, además de la terapia de antibiótica, pues hay unos estudios que nos sugieren el uso de estimulantes de colonias de granulocitos, en donde, pues, la verdad, la evidencia está muy dividida en esta parte, porque en este primer estudio que les traigo, pues, podemos ver, se hizo un estudio retrospectivo en el Hospital Royal Darwin, en donde se comparó las personas que se habían tratado con factores estimulantes de colonia a partir del año 1998, comparado a los pacientes que no se habían tratado con este factor estimulante de colonia previo a 1998. Entonces podemos ver que la mortalidad se redujo increíblemente en respecto a un grupo con el otro, del 9.5% de mortalidad hasta el 95% de mortalidad en los pacientes que no habían utilizado la terapia adicional. Sin embargo, pues se considera que esto es un sesgo, que tiene un sesgo muy grande, dado que pues como los pacientes sin terapia con factores estimulantes de colonias eran en tiempos previos, pues los métodos diagnósticos no eran suficientes, el diagnóstico oportuno a veces no ocurría, las personas manejadas en la UCI no tenían protocolos tan establecidos, y pues estos factores externos me han pues alterado mucho el resultado de este estudio. Dale, siguiente. Y por otro lado, de la otra vez siguiente, en este estudio, pues utilizando también este serum RCT en Tailandia, en pacientes en una UCI con sepsis severa manejado con ceftazidima y Bactan, comparado en un grupo entre pacientes recibiendo factores estimulantes de colonia respecto a un grupo que no lo recibía. Y en cambio, aquí pues no se vio ninguna diferencia estadísticamente significativa. Lo único que se vio fue que había de pronto una duración de la supervivencia un poco más prolongada en los pacientes con factor estimulante de colonias, pero como podemos ver en la gráfica, esta diferencia está por horas, o sea, simplemente como el doble de horas de los pacientes de 19 a 34 horas sobrevivían, lo que pues al final del estudio consideraban que pues esto como que compraba un poco de tiempo, por así decirlo, mientras se lograba estabilizar al paciente, hacer un diagnóstico oportuno, iniciar una terapia antibiótica y hacer un soporte pues del paciente críticamente enfermo. Pero también consideran pues que dado que los recursos en Tailandia, las unidades de cuidados intensivos, el personal de enfermería, pues no estaba tan al nivel de lo que ocurre en el Hospital Royal Darwin, entonces pues también esto pudo generar pues como una alteración en los resultados, y
como podemos ver, la mortalidad incluso en los dos grupos fue muy elevada, el 87 y hasta el 70%. Entonces aquí no se demostró ningún efecto asociado a la mortalidad, a la reducción de esta, pero pues igual en las guías siguen dando pues la recomendación de utilizarlo en los pacientes que se encuentren críticamente enfermos. Entonces eso era como todo lo que les traíamos de la patología de amiloidosis. Quedamos atentos a los comentarios, preguntas. Sí, el profe Trompa Buenos también días. tiene ahí. Adelante, profe. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor, le escuchamos bien. Hay un eco por ahí. Ya. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los doctores por la revisión. Hay unas cosas que quisiera yo aclarar. La primera cosa es sobre el caso clínico, ¿sí? Hay varias cosas que decir con este caso clínico. El primero es que una persona que lleve más de 2 semanas con síntomas respiratorios, por definición, no tiene neumonía aguda adquirida en la comunidad ONAC. Y este paciente entonces desde el comienzo debe haber sido abordado de otra forma distinta, a haberle hecho todo el abordaje de una neumonía, porque realmente sindromáticamente no la tenía. Mucho más cuando lo que ves es una cavitación en un paciente que ya lleva más de 2 semanas enfermo. Entonces es un llamado también de atención para volver a recapitular que las personas que tienen síntomas mayores a 2 semanas respiratorios, tos, expectoración, no caben dentro del parámetro de neumonía adquirida en la comunidad, así los síntomas hayan sido adquiridos en la comunidad y el paciente tenga neumonía. En este caso se debe clasificar como una neumonía crónica y estudiarlo antes que tratarlo empíricamente. Lo otro que hay que decir es que esta es una enfermedad donde hay un nicho muy claro, ya ustedes lo vieron con lo que expusieron los doctores, y es personas que están expuestas a climas, terrenos anegados, es decir, inundados o que se suelen inundar con frecuencia, y el trabajo o la exposición a los primeros 2 metros de la capa de la tierra, ¿sí? Esto es muy importante porque cerca del 80 al 90% de las personas con esta enfermedad tienen esos factores de riesgo epidemiológico. Es decir, son personas que están en esas latitudes, en esas localizaciones, menos de 1500 metros sobre el nivel del mar, tierra caliente como llevamos acá, húmeda, y que se exponen de forma clara en su historia clínica a terrenos inundados y en las primeras 2 metros de la capa de la tierra. Eso significa aquí en Colombia agricultores, ¿sí? Porque aquí, a diferencia del norte de Australia, pues la cantidad de personas que hacen ecoturismo es mucho menor, y nosotros nos parecemos más a la epidemiología de Tailandia que la epidemiología de Australia. Desafortunadamente, la mayoría de estudios que he reportados están en Australia. Sin embargo, hace poco salió una corte muy grande de los pacientes de Tailandia, cerca de 1.600 pacientes, donde la epidemiología es un poquito distinta de lo que muestran las cortes del Hospital de Darwin que veíamos acá. Y se parece mucho más a los pacientes que hemos tenido aquí en Antioquia con melioidosis, que son pacientes que casi todos son diabéticos o tienen alguna comorbilidad, que la totalidad vienen de áreas endémicas con estas condiciones y casi todos tienen el factor de riesgo que les hablaba. Y son pacientes que suelen ser comórbidos, pacientes mayores de 50 años con alguna comorbilidad, especialmente la diabetes. Entonces, eso es una cosa que puede diferenciar a la amiloidosis de Colombia o de los países en vías de desarrollo de los países desarrollados. ¿Listo? Entonces, uno diría, ¿en qué paciente sospecho esta enfermedad? En un paciente que tenga una fiebre prolongada, unos síntomas respiratorios prolongados, una fiebre de origen no claro y que tenga esta exposición a estos factores de riesgo. Sin embargo, hay personas, y esto lo demuestra el estudio australiano, que pueden presentarse con amiloidosis en formas leves, que no consultan porque tienen formas leves de la enfermedad, pero que pueden tenerla y no necesariamente ser diabéticos o con alguna comorbilidad. Y esto es parte del subreporte que se menciona tanto en Colombia como en Tailandia. ¿Dónde está? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, lo escuchamos bien. Hay un eco, hay un micrófono abierto atrás. Tómale foto acá para que tengas la certeza. Alguien está hablando por ahí, no sé. Bueno, el caso es que para la identificación, que es otra cosa que mencionaban los doctores, muy importante, no es que usted esté viendo un paciente con pseudobacteriemia. Lo que pasa es que
sale la bacteria en la sangre y los medios tradicionales no son capaces de identificar a Burkholderia pseudomallei, sino que le dan un resultado de un bacilo gram negativo no fermentador, que depende del sitio donde usted esté, segundo, tercer nivel, hospitales del Estado versus hospitales privados, el tipo de identificación que hacemos de las bacterias puede variar. Entonces uno diría, todo paciente que se presente con un cuadro clínico del que hablamos, con un bacilo gram negativo no fermentador en sangre, que sea diferente de Pseudomonas, ojo, tenga cuidado porque eso puede ser una Burkholderia pseudomallei que no está siendo bien identificada por su laboratorio de microbiología. Bacterias o qué especies se identifican erróneamente, ya el doctor lo dijo, Burkholderia, sobre todo Burkholderia cepacia, que es la especie de Burkholderia que más frecuentemente tienen todos los equipos de identificación automatizada de bacterias, y por eso esta bacteria, la Burkholderia pseudomallei, va a quedar ahí dentro de esa identificación. Y no debemos considerar a la Burkholderia cepacia como una contaminación en este caso, que se hace muy frecuentemente porque este es un bicho, la cepacia, que sí causa contaminación de los medios de cultivo en el laboratorio. Entonces, mucho ojo con la Burkholderia cepacia, con la Burkholderia thailandensis, que es la identificación que hace en Malditov, que es otra forma de identificar los microorganismos, y ese llega hasta thailandensis. Entonces, no vamos a poder identificar aquí en Colombia de forma precisa a la pseudomallei si no le hacemos una prueba especial, probablemente genética o con los medios de identificación con las bibliotecas más actualizadas. Nunca nos va a dar pseudomallei. Si esperamos que nos dé esa especie, nunca en Colombia vamos a diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ojo con la identificación de los bacilos gram negativos. La otra cosa es que la mayoría de estos bichos crecen después del tercer día, y más o menos un 30% crecen después del séptimo día en los hemocultivos. Eso quiere decir que si usted no le avisó al laboratorio que tiene un paciente con fiebre de origen al cual hay que hacer hemocultivos por incubación de al menos 7 días, el laboratorio le va a descartar la botella a los 4 días y usted no se va a dar cuenta de que el paciente tiene una bacteria por este germen. Entonces, siempre que un paciente tenga fiebre de origen desconocido, fiebre prolongada, en estudio, usted debe tener la precaución como médico de pedirle al laboratorio que le incube estas botellas durante por lo menos 7 días para la identificación de las bacterias. En lo que mencionaban del hemocultivo de control luego de que usted empieza el tratamiento, no es que los bacilos gram negativos no se les deba hacer hemocultivos de control, o que a los gram positivos se les tenga que hacer hemocultivos de control. Eso no depende del tipo de bacteria, sino de la enfermedad que usted está tratando, el paciente que usted tiene enfrente. Entonces, una persona que tenga una bacteriemia de cualquier causa, lo que usted tiene que hacer es identificar qué enfermedad tiene, porque la bacteriemia no es una enfermedad, la bacteriemia es una condición de enfermedades infecciosas que suele, pues, definir que la enfermedad está diseminada, ¿sí? Pero eso no es ninguna enfermedad. Entonces, usted tiene que saber, esa bacteria está ahí por qué enfermedad. Es una amiloidosis, es una infección urinaria, es una endocarditis, es que, ¿sí? Y basado en eso, usted sabe si tiene que hacer o no hemocultivos de control. Entonces, no es la bacteria la que define si sí o si no hay que hacer hemocultivos de control, sino la enfermedad que tiene frente usted, el paciente, que en este caso es una enfermedad metastásica con una diseminación a múltiples órganos por vía hematógena, incluyendo el pulmón, el hígado y otros, que usted obviamente tiene que estar seguro que está depurando la enfermedad porque es una enfermedad diseminada, pero no porque sea una bacteria específicamente, sino por el tipo de enfermedad. En Colombia hay un subreporte muy tremendo de esta enfermedad, y nosotros los que trabajamos aquí en Antioquia cada vez vemos más personas que vienen de esa área del departamento, nordeste, pues como le dicen, el nordeste y toda el área minera, donde hay un gran fenómeno migratorio y de desforestación por todo este proceso de minería ilegal, y una dinámica social que es bastante cambiante en los últimos tiempos en toda esa área del nordeste antioqueño, donde hay muchas personas exposicionalmente en riesgo ahora para esta enfermedad por el tipo de explotación que se está haciendo en estos terrenos. Entonces, ese es un sitio donde ustedes van a ver muchas personas con amiloidosis. Eso ya claramente está descrito y es un factor de riesgo muy importante, el oficio y venir de esa área del departamento. Con respecto a la terapia intravenosa, la idea es mantenerla hasta que usted esté seguro que el paciente tiene la enfermedad controlada. Y eso puede tomar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, pueden tomar mucho tiempo o un tiempo variable.
Pero lo que sí recomiendan es que si usted tiene la meloidosis con bacteriemia, el tiempo no sea menor a 3 a 4 semanas, porque es muy probable que usted tenga una enfermedad metastásica, que tenga abscesos, que tenga diseminación que requieren, además de un drenaje, porque eso es lo más importante, un tratamiento prolongado para poder suprimir esta enfermedad. Entonces la duración va a depender la duración intravenosa va a depender de la estabilidad del paciente y de la identificación correcta de las siembras y el drenaje de las mismas. Muy importante también que hay un sesgo en cuanto a la mortalidad de los nuevos estudios, donde se demuestra que hay reducción de la mortalidad. En este estudio que yo les comento de Tailandia, se demuestra 1 de 4 personas con meloidosis que llega al hospital. Los hospitales de Tailandia, este estudio, se muere en las primeras horas de llegar al hospital, uno de cada 4, y 1 de cada 3 se va a morir en el primer mes después del diagnóstico, es decir, es una enfermedad muy grave. Cuando comparan la corte histórica versus esta nueva corte, la mortalidad sigue siendo muy similar. Muy diferente es la historia en el norte de Australia, donde usted rebajó la mortalidad de 25% a 6% con los estudios nuevos que se han hecho. Y la diferencia no es el meropenem, ni la ceftazidima, ni el trimetoprim-sulfa. La diferencia es que en Australia hay medios apropiados para identificar el paciente rápido, trasladarlo a un nivel alto de complejidad, porque esos pacientes necesitan un nivel alto de complejidad, estudiarlos, identificar las metástasis y tratarlos de la mejor forma, de forma temprana. No es solamente el antibiótico, no es solamente el recibir o no meropenem lo que hace la diferencia en mortalidad. Claramente el estudio tailandés lo demuestra. Usted necesita que este paciente sea referido rápidamente a un nivel alto de complejidad para poder estudiarle todo el problema de la enfermedad diseminar. Entonces, ojo con eso, porque esos pacientes debemos sospecharlo desde el comienzo si vienen de allá, pero también debemos saber que esos pacientes necesitan un tercer nivel rápido para poder hacer todas las cosas de forma rápida y apropiada. Muy importante también, como les decía, que el 90% de las personas se exponen a factores de riesgo, entonces es importante hacer estudios para prevención o cosas para prevención. Y en Colombia obviamente no estamos haciendo esto porque esta enfermedad ni siquiera los médicos la pensamos, mucho menos hay una conciencia de salud pública alrededor de su prevención. Entonces, ¿qué medidas de prevención tenemos disponibles? La primera es estudiar los suelos y ver si en los suelos de explotación agrícola o en general de explotación natural hay o no presencia de esta bacteria, porque esa es una de las formas de hacer vigilancia, y si la hay, definir esta área como endémica y identificar las personas que se están sometiendo a riesgo. ¿Que quiénes son? Ya les dije, las personas que trabajan en el campo en estas condiciones. ¿Cómo se hace esto? Labores de campañas de concientización, porque esta enfermedad entra casi siempre por la piel, cuando usted se mete en estos terrenos, ya sea por sus miembros inferiores o por sus manos. Entonces es la protección de los trabajadores con uso de botas, de implementos adecuados, de guantes, según el trabajo que tengan, porque esto se ha demostrado que logra reducir las tasas de infección en las personas que tienen factores de riesgo. Y lo último es con respecto a las presentaciones clínicas. Esta enfermedad puede dar muchísimas presentaciones clínicas, pero casi siempre se presenta con un paciente que está enfermo gravemente, que tiene una enfermedad bacteriémica y que usted encuentra siembras en muchas partes. Cuando usted mira la literatura se da cuenta que los pacientes, la mayoría tienen siembras en pulmón, es decir, se presentan con neumonía o derrame pleural o las dos, pero si usted encuentra la bacteria en la sangre, es decir, tiene bacteriemia, no solamente la encuentra en los pulmones, estos pacientes tienen casi un 90% de probabilidad de tener abscesos hepáticos o abscesos en el tracto genitourinario. O sea que la presencia de bacteriemia obliga a buscar enfermedad metastásica en todo el tórax y el abdomen con un examen que sea sensible, como el TAC contrastado, o idealmente un PET scan. Pues ojo con eso, cuando hay bacteriemia es muy probable que haya abscesos hepáticos y abscesos en el sistema genitourinario, y el enfoque sería un poquito distinto de cuando solamente hay neumonía. En conclusión, esta es una enfermedad que es muy importante que la hayamos traído hoy, porque es una enfermedad que es emergente y que si no la pensamos, muy probablemente se nos pase y estos pacientes tienen una chance alta de morirse, 1 de cada 3, si no hacemos las cosas bien. Muchas gracias. Doctor Trompa, muchas gracias por su participación y por tocar puntos claves. Me parece crítico el comentario que hacía al principio. Siempre sospecharla en un curso, digamos, atípico de una neumonía y sobre todo con estas lesiones cavitadas que vimos en el caso que traemos a colación.
Bueno, no, agradecerle a Daniel y a Edwin, me parece que hicieron un muy buen trabajo. Fue un caso puntual, una revisión bastante acertada en términos prácticos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. No sé si hayan preguntas en el chat, no veo por acá. Ah, bueno, preguntan por acá que en qué caso se decide iniciar con meropenem en vez de ceftazidime. Creo que Daniel contestó esa pregunta durante la charla con un estudio, pero adelante, Daniel, si quieres comentarlo. Listo, profe. No, si los pacientes, pues idealmente iniciarlo con meropenem, pues son los pacientes que están críticamente enfermos, que tienen una sepsis severa, y pues sí, los pacientes que están inestables, idealmente, y también igual los pacientes que se les diagnostica o se les documenta una infección a nivel del sistema nervioso central. Pero pues mientras los pacientes no estén inestables, podría iniciarse con ceftazidima y evaluar el curso pues de la evolución de la clínica. Si la evolución pues es un poco tórpida y un poco a pues a la no mejoría o a la estabilidad, pero pues el paciente sigue enfermo, pues ahí sí ya se consideraría el cambio de ceftazidima a meropenem. Pero pues siempre y cuando el paciente esté inestable o críticamente enfermo, inicialmente meropenem. Ojo con esto que es muy importante y es que, vuelvo e insisto, la ceftazidima versus meropenem, el cambio de la mortalidad ha sido más que todo la influencia que tiene reconocer a estos pacientes tempranamente y hacerles todo lo que hay que hacerles, ¿sí? Entonces, sí digamos que existe una tendencia a utilizar menos carbapenémicos, pero no es una camisa de fuerza. Ahora bien, ceftazidima usted no consigue aquí en Colombia fácilmente. O sea, está en el POS y todo, pero a veces no la hay porque no la usamos casi. Entonces, más por eso, por la cosa práctica de conseguir la ceftazidima, creo yo que el tratamiento en el paciente que está sospechando usted una enfermedad bacteriémica, pues que son casi todos los pacientes que uno ve inicialmente, requieren tratamiento con carbapenem.